Cuando un material metálico atraviesa un proceso de solidificación, los granos generados durante el proceso suelen presentar dos formas distintas. Por un lado se encuentran los granos con formas equiaxiales y por otro se encuentran los granos con forma columnar. La forma de grano se ve afectada principalmente por el mecanismo mediante el cual se lleve a cabo la nucleación durante el proceso. Los granos con forma equiaxial se obtienen en condiciones de nucleación y crecimiento que permiten que los cristales crezcan de manera casi igual en todas las direcciones. En la figura mostrada, se puede apreciar por la distribución de granos que el proceso de nucleación se llevó a cabo dentro del líquido, lo cual sugiere que se realizó la nucleación homogénea o heterogénea considerando la presencia de agentes de nucleación en el material en fase líquida. En el caso de los granos con forma columnar, en los que, tal como se muestra en la imagen, el crecimiento se genera de manera perpendicular a una superficie a partir de la cual se lleva a cabo el crecimiento. Este tipo de crecimiento se suele llevar a cabo en situaciones donde el líquido se encuentra a temperaturas menores a la temperatura de solidificación, lo que genera que el crecimiento se genere en direcciones preferentes. Este tipo de grano se puede ver frecuentemente en casos donde no hay presencia de agentes de nucleación en el líquido, lo cual da pie a la nucleación heterogénea iniciada en las paredes del molde de solidificación. Referente al tamaño adoptado por los granos durante su crecimiento, es posible dividir a los procesos de solidificación en dos: una es la solidificación isotérmica y otra, la solidificación por enfriamiento continuo. La solidificación isotérmica consiste en reducir bruscamente la temperatura del líquido y mantenerla durante todo el proceso de solidificación. Mientras que en la solidificación por enfriamiento continuo, se hace disminuir progresivamente la temperatura, siendo el tipo de solidificación más utilizado para metales y aleaciones. En el caso de la solidificación isotérmica, si la temperatura es alta, es decir cercana a la temperatura de fusión, el tamaño de los granos será grande, como se muestra en la figura del lado izquierdo. Si la temperatura es baja, el tamaño de los granos será pequeño, tal como se representa en la figura de la derecha, mientras que si la temperatura es demasiado baja, el sólido generado puede ser amorfo, es decir un sólido con la estructura desordenada a escala atómica. En el caso de la solidificación por enfriamiento continuo, el factor del cual dependerá el tamaño de los granos será la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento es baja, se generarán granos de tamaño grande. En caso de que la velocidad de enfriamiento sea elevada, los granos generados serán pequeños, mientras que para una velocidad de enfriamiento muy alta, se producirá un sólido amorfo. Es importante mencionar que la importancia del control sobre el tamaño de grano se debe a que éste se relaciona con las propiedades mecánicas del material. A metales con grano fino, corresponden mayores resistencias a la tracción y mayor dureza en comparación con metales de grano grande. Dentro de la industria, una manera de asegurar un tamaño de grano fino además de la utilización de una alta velocidad de enfriamiento, es agregar agentes de nucleación al líquido, pues la existencia de una mayor cantidad de núcleos limita el crecimiento que los mismos pueden tener. Para el proceso de solidificación de metales puros, el tiempo total del proceso inicia en el vertido y concluye cuando está totalmente solidificado, seguido de esto ocurre un enfriamiento hasta que se encuentra en equilibrio. Debido a la acción enfriadora de la pared del molde, al principio se forma una capa delgada de sólido en la interfaz, inmediatamente después del vertido. El espesor de esta capa se incrementa y forma una costra alrededor del metal derretido, conforme la solidificación avanza hacia el centro de la cavidad. La tasa a la que la solidificación sucede depende de la transferencia de calor al molde, así como de las propiedades térmicas del metal. La figura mostrada representa la curva de enfriamiento para un metal puro, es decir, cómo varía la temperatura del proceso con respecto al tiempo. Resulta importante destacar que, tal como se mencionaba anteriormente, el tiempo total de solidificación. La solidificación de aleaciones se puede dar de manera muy lenta de tal manera que se facilite la difusión y el sólido final se encuentre en equilibrio. Esto conlleva a que se necesite utilizar la regla de la palanca en el diagrama de fases para conocer su composición. Sin embargo, esta manera resulta poco rentable de utilizar dado los altos recursos requeridos para que el material siga en equilibrio durante el proceso. Es por ello que se consideran enfriamientos rápidos o fuera de equilibrio,
lo que conlleva a una microsegregación a causa de que no se permite la difusión. Es en ese caso donde se forman capas como se ve en la figura ubicada del lado derecho. Generalmente, cuando se utiliza este método, se recurre a la homogeneización con la finalidad de disminuir o eliminar la segregación. En cuanto a la curva de enfriamiento de la solidificación de aleaciones, la solidificación ya no se lleva a cabo de manera constante, es decir, los enfriamientos son graduales. Además de que cada aleación por su composición va a tener un intervalo de tiempo diferente para que se termine el proceso. El inicio del proceso se lleva a cabo de manera similar al caso de un metal puro, es decir, se forma una pequeña capa para que se continúe con el crecimiento, pero debido a la dispersión de temperatura entre el liquidus y el salides, la naturaleza del crecimiento dendrítico es tal que se forma una zona de avance en la que coexisten en el metal, tanto el líquido como sólido. La figura mostrada representa la curva de enfriamiento de una aleación de 50% cobre y 50% níquel, en la cual el lapso de temperaturas en las que se llevará a cabo el proceso de solidificación depende directamente del diagrama de fases de la misma, mostrado del lado izquierdo de la figura. Para el caso de la solidificación eutéctica, habrá una generación de dos sólidos a partir de un líquido. Además de que, para este proceso se necesita partir de condiciones de equilibrio, se requiere un enfriamiento lento, con tal de permitir un proceso difusivo. Al igual que en la solidificación de aleaciones, nos volveremos a enfocar en diagramas de fases, que en este caso se ve un hipoeutéctico, donde se puede apreciar cómo el comportamiento del proceso sigue la línea de salides mientras sucede la transformación, a partir de lo cual se pueden obtener las composiciones del sólido. La figura superior representa el crecimiento de dos distintas fases, con un respectivo espaciamiento entre ellas. Una vez que se ha completado la transformación, se ve que por debajo de la temperatura eutéctica, se va a presentar la fase A por medio de estructura de laminillas y se va a rodear de dendritas y a su vez se va a promover la nucleación. La energía mínima que se requiere está asociada a la energía de superficie de la A proeutéctica, y es por ello la formación de dendritas en los alrededores. Como se puede observar en la figura, ocurre una microsegregación que se puede corregir, al igual que en el caso de las aleaciones usando un tratamiento térmico de homogenización. Los procesos de unión permanente de metales suelen conllevar un proceso de solidificación, excepto para los casos en los que se usa algún material adhesivo. Ya sea que se considera soldadura con o sin el uso de algún material de aporte, existe un metal que atravesará un proceso de fundición para posteriormente solidificarse y actuar como elemento de unión entre ambos metales. En el caso de la soldadura con material de aporte, pudiendo ser fuerte o blanda, se fundirá el material mismo de aporte. Mientras que, para la soldadura sin uso de material de aporte, la cual se conoce como soldadura de fusión, siendo la oxiacetilénica el mejor ejemplo. Lo que se hace es fundir una pequeña porción de los dos metales que se quieren unir, para que al momento de solidificar, ambos metales se unan por un solo metal solidificado. Una vez generado el charco de metal líquido, llamado en la literatura como zona de fusión, no se requiere la formación de núcleos para la solidificación del elemento de unión. El metal líquido generado se comenzará a solidificar a partir de los granos ya existentes en el sólido, tal como se ve en la figura mostrada. Es debido a esto que se suele presentar un crecimiento de tipo columnar, en el que las columnas estarán orientadas del metal sólido hacia la zona de unión, pues la eliminación de calor se realiza por medio del metal, afectando la estructura de grano del metal cercano. Es importante agregar que con el fin de mejorar las características mecánicas en la zona de solidificación, se puede agregar algún elemento de nucleación en la zona a unir, de tal modo que se sustituyan los granos de forma columnar por granos equiaxiales, los cuales al ser de menor tamaño brindarán al sólido resultante mejor resistencia a la tracción y dureza. Todos los metales y aleaciones se contraen durante el enfriamiento produciendo una disminución de volumen durante su solidificación. La contracción producida es la causa de la presencia de determinados defectos de las piezas obtenidas por moldeo, como es el caso de rechupes y grietas. Un dato extra es que estos defectos se pueden identificar y analizar mediante ensayos no destructivos y destructivos. Además de los rechupes y las grietas, existen otros defectos como inclusiones gaseosas y las ya mencionadas segregaciones. Los rechupes son zonas que se generan casi siempre al finalizar la solidificación,
tienen forma cónica por las contracciones sufridas durante el proceso. Tal y como se observa en la imagen, son cavidades en la pieza solidificada, lo que puede reducir la resistencia del material, entre otros efectos negativos. Las grietas son generadas por tensiones dentro del material. Cuando no se pueden realizar las contracciones apropiadas en el mismo, estas son muy perjudiciales en las propiedades del metal. A su vez, se pueden clasificar como superficiales e internas. Las grietas superficiales generalmente son poco profundas. En cuanto a las internas, se generan en la zona donde el núcleo solidifica en último lugar. Las inclusiones gaseosas se producen por los gases disueltos liberados dentro del metal. También se les conoce como poros, es decir, parece que fueron formados por burbujas pequeñas. La segregación, como se vio en la solidificación de aleaciones y la solidificación eutéctica, es la diferencia de las distribuciones entre los componentes de la solidificación. Se presenta por diversos factores, entre ellos gradientes de temperatura, o que no se permitió la difusión de manera apropiada durante el proceso de solidificación. La información presentada en este video fue obtenida de los siguientes libros. Todas las ilustraciones utilizadas fueron elaboradas para este material.